Recibimos en Nada que Perder a la politóloga argentina y directora ejecutiva de la consultora Management and Fit, Lara Goiburu. Lara, buenos días y gracias por atendernos como siempre. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por consultar siempre. Lara, arrancar, por esto que sucedió en la manifestación con jubiladas y jubilados, que terminó, con muchos heridos, entre ellas, justamente jubilados, pero también con este episodio espantoso con el fotógrafo Pablo Grillo, que estaba cubriendo allí y permanece internado, sedado. ¿Cómo analizás esto que sucedió? Mira, la verdad, vos decías hace un ratito que de este lado del Río de la Plata también las cosas están convulsionadas. Argentina está pasando hace ya un tiempo largo por semanas y semanas donde parece que de un momento a otro hay un tema nuevo que tapa el anterior. Y en eso el análisis creo más relevante que hay que hacer durante este último tiempo es que pareciera que desde Davos en adelante, y especialmente después del Cryptogate, el gobierno ha perdido el manejo de la agenda pública, ¿sí? Veníamos acostumbrados a un gobierno que todo el tiempo manejaba la conversación en redes, manejaba la conversación en medios, y a partir especialmente del Cryptogate esto cambió. Quizás ahí esté una de las pautas de por qué la reacción tan fuerte el miércoles pasado frente a la manifestación, que aparentaba ser una manifestación más, con la presencia de hinchadas de fútbol, es cierto, pero no algo demasiado relevante en términos de lo que terminó siendo con una represión muy importante. Y creo que eso también se condice con algunos números que estamos viendo desde ya principios de enero, de un lento pero constante, una lenta pero constante baja en la imagen tanto del presidente Javier Milei como de la aprobación de la gestión de gobierno, y una subida abrupta entre febrero y marzo de la inseguridad como tema más importante. Veníamos con la inflación siempre como el tema más importante, marcado por la opinión pública, y entre febrero y marzo la inseguridad subió un 6%, ubicándose en el primer lugar. Entonces, entre la pérdida de la capacidad del manejo de la agenda y este tema siendo hoy el principal tema marcado por la opinión pública, quizás viendo esos números, viendo esa situación, la reacción desmedida del gobierno en la marcha del miércoles pasado pueda encontrar algún tipo de explicación, ¿no? Del por qué esa reacción desmedida. Bueno, en ese sentido, el viernes en la Expo Agro, Milei dijo que los buenos son los de azul, justamente subió la apuesta. En referencia justamente a la policía, ¿no? Y dijo: los hijos de puta que andan con trapos en la cara, rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, son los malos. Bueno, ¿cómo es que se puede analizar la retórica del gobierno de Milei en cuanto a lo que tiene que ver con represión? Bueno, es que ahí es donde vuelvo a retomar estos números, ¿no? Pareciera que habiendo sido controlada de alguna manera la inflación como principal problema, recordemos que hace ya por lo menos un año que inflación e inseguridad vienen siendo el primer y segundo problema marcado por la opinión pública. Y especialmente los números aumentan de estos dos problemas cuando nos movemos hacia el interior del país. Habiendo sido controlada la inflación, pareciera que el principal problema ahora es la inseguridad, y ahí hay una correlación entre la demanda de seguridad y esta política de el que las hace las paga, que hace ya un tiempo la ministra de Seguridad viene manifestando discursivamente. Ahora capaz que, no sé, pienso, ¿no? Que se da la respuesta desde un lugar un poco extraño, porque entiendo que cuando la población, la ciudadanía marca la inseguridad como problema, no se refiere a las manifestaciones de los jubilados. Bueno,
claramente, eso es así. La lectura que están haciendo no la puedo explicar yo porque tampoco la comparto, pero esto de fortalecer a las fuerzas de seguridad, apoyar a las fuerzas de seguridad, puede encontrar una explicación en ese punto. Después, cómo lo están analizando es difícil de entender, porque también es difícil de entender esta idea de, que también lo dijo en el mismo discurso, de quienes vean quiénes son los que tiran piedras, una cosa por el estilo, ahí es donde cayó el ajuste, o los que se están quejando es donde cayó el ajuste, y bueno, en ese sentido era una marcha de jubilados donde realmente, porque el otro dato importante que surgió la semana pasada es el dato de cuál es el ingreso mínimo que se necesita en la Argentina para no ser pobre. Y en la Argentina, para no ser pobre, el ingreso mínimo para una familia está en 1 millón y pico de pesos, y la jubilación mínima no llega a los 300.000 pesos mensuales. Entonces, si el ajuste cae ahí y si la respuesta es represión, bueno, hay varias cosas para analizar. Lo que sí es cierto que todavía se conserva casi un 50% de imagen positiva, un 47 y pico por ciento de imagen positiva. Entonces, creo que lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es una grieta cada vez más grande, pero ya no sobre la política, sino sobre el rumbo de la política y sobre cuestiones que tienen que ver sobre cómo debe gobernarse una sociedad y qué valores sostienen ese gobierno. Hoy la grieta pareciera ser no solo política, sino también ética y moral. Lara, ¿y qué balance se puede hacer de la gestión de Bullrich teniendo en cuenta los antecedentes de ella en el mismo rol, por ejemplo, con la muerte de Santiago Maldonado? En este caso, por ejemplo, la represión del miércoles dejó más de un centenar de detenidos, incluso un niño de 12 años que salía de la escuela, y la arbitrariedad de las detenciones quedó en evidencia cuando la justicia dejó en libertad a 114 personas porque no recibió ninguna información suficiente sobre los motivos de sus arrestos. Mira, yo el dato que te puedo dar ahí es que mientras la imagen de Javier Milei está en un 44%, la imagen positiva está en un 44,5%, la de Patricia Bullrich hoy está en un 42,8% de imagen positiva. Sigue siendo un porcentaje alto, ¿no? Es un porcentaje alto. Entonces, frente a eso, ¿sí? Hoy en la Argentina, Javier Milei y Patricia Bullrich son los dos políticos con imagen positiva más alta. Y la intención de voto, cuando se le pregunta a nivel nacional, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente si las elecciones legislativas fueran hoy, ¿a quién votaría? También un 47%, un 47,1% te dice que a un candidato afín al gobierno de Javier Milei. Entonces, si bien es cierto que los hechos del miércoles pasado, y eso se vio sobre todo en redes, ¿no? La conversación fue muy negativa respecto de cómo encaró la represión, porque fue una represión y así lo dice el gobierno, ¿no? Este tipo de actitudes se reprimen, ¿no? Hay que perderle el miedo a la palabra represión. Si bien es cierto que eso generó una conversación muy negativa en redes, la realidad es que el apoyo de la opinión pública al gobierno nacional sigue siendo muy alto. Entonces hay ahí una legitimidad, una licencia social que todavía la sociedad argentina le sigue dando al gobierno nacional. Veremos qué sucede con las mediciones de abril, a ver si esto ha impactado en la imagen, y en ese sentido puede llegar a mover la aguja este tipo de episodios así, puede llegar a generar indignación en la ciudadanía. Mira, entendemos que sí, porque, bueno, con lo sucedido durante febrero con el CryptoGate, la asignación de responsabilidad en más de un 70% era al presidente Javier Milei, y
la imagen del presidente bajó 1.3% entre febrero y marzo. Son bajas muy pequeñas, muy dentro del margen de error, pero sí es cierto esto que les decía al principio, que vienen siendo ya mes a mes, viene bajando la imagen en este pequeño porcentaje. De todos modos, para que esto tenga un impacto en las elecciones, un impacto legislativo, esta baja mensual tiene que sostenerse y quizás dar un salto. De nuevo, vamos a ver qué es lo que sucede en las mediciones durante marzo, que las vamos a tener en abril. Si sigue esta sangría o si esto ha reforzado, si se da una correlación entre la demanda por seguridad y orden y lo sucedido el miércoles, y quizás estemos frente a un cambio en lo que la población argentina está reclamándole a la política. Hay en línea con este accionar que viene desde el principio del gobierno de Milei, ¿no? De trabajar por decreto, en algunos casos, quizás amparado en estas licencias que decís que le da, ¿no?, casi el 50% de la ciudadanía. Se da esta otra decisión de negociar un nuevo acuerdo con el FMI mediante decreto. ¿Qué significa este acuerdo y qué significa hacerlo mediante decreto? ¿Qué significa el acuerdo? Todavía no se sabe, porque el decreto solo dice que va a haber un acuerdo, pero no hay detalles de ese acuerdo. Entonces, lo sucedido en los mercados el viernes, la salida más importante que tuvo el Banco Central en toda la gestión de Javier Milei al mercado para sostener el dólar. Hubo algunas señales, ahora hace 38 minutos que abrieron los mercados y tenemos que ver qué sucede el día de hoy, después del viernes. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Todas las consultoras están marcando que al no conocerse los detalles de ese acuerdo y no saber si el acuerdo en alguna medida implica una devaluación o no implica una devaluación, la incertidumbre en términos económicos vuelve a ser grande. Y más allá de los detalles, ¿sabemos qué es lo que busca el gobierno de Javier Milei con este nuevo acuerdo? ¿Cómo? Perdón. Más allá de los detalles, ¿qué es lo que busca el gobierno de Javier Milei con este nuevo acuerdo? El acuerdo lo que está buscando es estabilizar la macro argentina, y Argentina, para poder estabilizar esta macro, necesita hoy el ingreso de dólares. Porque tenemos un dólar atrasado claramente que está generando problemas. Ese dólar atrasado... Argentina está otra vez en la puerta del mismo problema histórico, ¿sí? Un dólar atrasado permite sostener la inflación en índices bajos, pero un dólar atrasado implica que puede tener un impacto en el nivel de actividad, que de hecho lo está teniendo, y en el nivel de empleo. Entonces, estamos otra vez frente al mismo problema. El acuerdo con el fondo vendría a solucionar este problema. Pero de nuevo, desconocemos los detalles del acuerdo, y que sea por decreto va a generar problemas también políticos, porque desde la gestión de Guzmán, en el gobierno anterior del ministro Guzmán, todo este tipo de acuerdos tiene que pasar por el Congreso. Entonces nuevamente va a haber tensiones políticas, y las tensiones políticas nunca son buenas para un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, porque una de las cosas que los organismos internacionales de cooperación económica solicitan es que si un país va a firmar, pueda después sostener la devolución de esa deuda, algo en lo que la Argentina tiene historia de no cumplir. Entonces, la situación en términos macro, hoy por lo menos, es preocupante. Ahora mencionabas el Congreso, y la semana pasada, al tiempo que se daba esta movilización, adentro del Congreso se terminaba, ¿no?, a los golpes entre miembros de La Libertad Avanza, algunos que han dejado esta fuerza política, otros que siguen, porque había quienes estaban dispuestos a dar quórum para, de repente habilitar el quitarle ciertas facultades a Milei o el llevarlo a una comisión investigadora. ¿Cómo analizás lo que está pasando dentro del Parlamento?
no solo dentro del Parlamento, sino en todo el espectro político. Esto que les comentaba antes, un 47% dice que votaría a un candidato de Javier Milei y el resto votaría a otro candidato, pero dentro de ese espectro opositor primero no hay un liderazgo claro. Los sellos que no son La Libertad Avanza miden muy poco. La Libertad Avanza como sello hoy es el sello que más mide, también alrededor de un 40 y pico %, eso pareciera estar muy muy sólido, pero el resto, el segundo sello que más mide es Unión por la Patria, que no llega al 30%, y después PRO, UCR, miden muy poco. Ahí hay no solo una fragmentación, sino aparte una falta de liderazgo importante, porque los líderes también de estos sellos tienen imágenes negativas muy altas, superiores al 40%. Por ejemplo... Mauricio Macri. Hoy Mauricio Macri está liderando la imagen negativa, ¿sí? Junto con, los tres, el podio de imágenes negativas es Mauricio Macri con casi el 50%, Sergio Massa con casi el 60% de imagen negativa y Grabois con el 53% de imagen negativa. Ahora decía Lara, y después tenemos ahí a Cristina, a Axel Kicillof, que están alrededor del 40 y pico % de imagen negativa. O sea, lo que tiene de positivo en imagen Javier Milei o Patricia Bullrich, lo tienen de negativo los líderes de la oposición. Ahora mencionaba justamente esto de la oposición, que se mantiene también desde que salió presidente Milei, el no poder generar un bloque contundente, ¿no?, entre los distintos bloques de la oposición, los sindicatos, las organizaciones sociales. Salieron a discutir, ¿no?, la semana pasada Juan Grabois con Miriam Bregman. ¿Por qué se sigue dando esto? La oposición no hace pie. La realidad es que la oposición no hace pie y muchos analistas consideran que ahí está una de las causas de esta fuerza tan importante que hoy tiene La Libertad Avanza, porque La Libertad Avanza demuestra un liderazgo, demuestra decisión y demuestra disciplina. Sí, por lo menos hasta el miércoles pasado, que pasó lo que pasó dentro del Congreso, y veremos qué sucede esta semana. Pero hasta el miércoles pasado había disciplina, había decisión, y esto del otro lado no existe. Las internas son constantes, permanentes, ningún líder puede tomar la voz, entonces... en ese escenario y frente a las elecciones legislativas de este año, todavía hay camino por recorrer y todavía no aparece alguien que concentre la mayoría de los votos. De nuevo, en la Unión por la Patria es el segundo sello que más mide de cara a las legislativas y no llega al 30% de intención de voto. Lara, por otro lado, hace 3 semanas Milei designó por decreto en la Corte Suprema a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, aunque bueno, la propia Corte le ha frenado la de Lijo. ¿Cómo lees esta intervención del presidente en el ámbito judicial? Bueno, en términos legales, constitucionales, ya hemos pasado por esto en la historia argentina. Todos los constitucionalistas más importantes de la Argentina manifiestan que es inconstitucional, que el presidente no puede hacer esto, que tiene que dar acuerdo el Senado. En el Senado no logran manifestar una posición en conjunto, y esto tiene que ver con lo que decíamos, con la imposibilidad de la oposición de poder encontrar un rumbo común, oponiéndose a las medidas que toma el presidente. Pero lo importante acá, de nuevo, ¿no?, es este despegue que existe entre lo que la opinión pública solicita o pide a la política y lo que la política le puede devolver. El 53.6% de las personas a nivel nacional consideran que
los jueces no tienen que ser designados por decreto, está en desacuerdo con la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, y 6 de cada 10 considera que esa designación tiene que pasar por el Senado. Frente a eso, el Senado no logra manifestarse de manera contundente en el corto plazo, y se dan estos dimes y diretes que terminan en una no decisión. Entonces, ahí hay un desapego fuerte. Lo mismo pasó con el CryptoGate. Alrededor del 70% de la población decía que o tenía que haber una comisión investigadora o tenía que haber un juicio político, pero que la oposición tenía que investigar de alguna manera lo sucedido, y el Congreso no pudo tampoco llevar adelante ninguna de las dos cosas. Por distintas razones no logran tomar una decisión. Entonces, frente a un gobierno que toma decisiones, que demuestra que lo que dice lo sostiene, esto que decían ustedes hace un ratito, bueno, el presidente va y da un discurso que genera mucho rechazo en un porcentaje importante de la población, pero sostiene sus decisiones. Tenemos un Congreso que la sociedad le reclama que nombre los jueces el nombramiento de los jueces pase por ahí, que investigue lo que sucede con el CryptoGate, y no logra tomar decisiones. Lara, y si terminan las sesiones como el miércoles pasado. Si sumamos todos estos hechos que hemos hablado durante la entrevista, esta intención de interferir en la Corte Suprema, esto de acordar por decreto con el FMI, reprimir las manifestaciones sociales, ¿podemos hablar de erosión democrática? La mayoría de los analistas te van a decir que sí, y hay esta falta de protagonismo del Congreso. El Congreso es una de las herramientas más importantes para la democracia porque es el órgano deliberativo de la democracia. Esta falta de decisión, esta falta de funcionamiento y lo que sucedió el otro día son por lo menos un indicio de que la democracia en Argentina está pasando por algunos problemas, sí. Lara Goiburu, politóloga argentina, muchas gracias por atendernos una vez más. No, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre. Muchísimas gracias.